vamos a estar entrevistando a Fernando López Gutiérrez. Él es escritor, él es poeta, él es un artista, y vamos a hablar sobre la Fundación de Granada, 500 años. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, María Elsa. Es una oportunidad maravillosa poder estar en tu programa para poder cumplir con un deseo. Desde hace 10 años más o menos he andado con la idea de que nos preparemos con tiempo para esa magna celebración que significan los 500 años de Fundación de Granada, que se estarían cumpliendo dentro de 3 años. O sea, ya pasaron 7 años y hemos estado tratando de incentivar, motivar, promover en que la ciudadanía granadina y las autoridades locales y nacionales tomen cartas en el asunto, porque esta es una ocasión muy importante. Y tiene que haber una majestuosa celebración, por supuesto. Sí, cualquiera podría decir que en las actuales circunstancias, por el tema de la pandemia, por el tema de la crisis económica, podrían decir que está fuera de contexto una celebración de esta naturaleza, pero la verdad es que es un hecho trascendente. O sea, una ciudad que llega a esa edad respetable de 500 años, con la significación que ha tenido esta ciudad en la creación de la identidad nacional, yo creo que junto con León, que también estarían celebrando los 500 años de fundación, pues es una ocasión que no hay que dejar pasar desapercibida. Un paréntesis, tu padre, el Cabo López, no te dicen el Cabito, ¿verdad? Él es hijo del Cabo López, toda una personalidad en Granada, muy reconocido, ¿verdad? Multifacético. ¿Podés hablarnos un poco del Cabo López? Bueno, el Cabo López se colocó él indudablemente como uno de los personajes locales con una proyección nacional. Y como pendolista, o sea, como artista de gráfico, ¿verdad? De los que hacían los diplomas de antiguamente, que no se hacían en imprenta, sino que se hacían a mano. Entonces el Cabo fue con la letra gótica. Con la letra gótica y la letra script. Entonces el Cabo en ese campo se logró desarrollar muchísimo y proyectarse aquí en Managua antes del terremoto y desde Granada también a nivel nacional. Pero hay un hecho muy trascendente, y es que el Cabo hace 44 años asumió la mayordomía de una de las expresiones culturales, tradicionales, populares y religiosas más importantes de la ciudad de Granada, en el sentido que es la única que se mantiene con vida, y me refiero a la tabal. El Cabo López, con esa chispa, con esa capacidad y esa sagacidad de producir coplas inmediatamente, ¿verdad? Improvisándolas, eso se dio a conocer el Cabo en Granada como un personaje de la cultura tradicional. Él era el que así escribía las coplas. Bueno, las coplas, el atabal, la característica que tiene es que se tienen que hacer improvisadas. Algunas se escriben, pero el Cabo era tremendo, tenía esa agilidad para poder improvisar en el momento, porque eso se requiere cierta agilidad de versificador popular, y el Cabo lo tuvo. Entonces, como mayordomo, y además la característica, el Cabo podríamos decir que representaba una de las características del granadino. Se habla mucho que el granadino es fachento, ¿verdad? El Cabo vestía, ¿verdad?, su sombrero, su ropa, su calzado, ¿verdad?, todo como un gentleman pueblerino, le dijo el historiador granadino Jimmy Avilés Avilés, gran amigo de nosotros. El Cabo era ese personaje que vos lo encontrás en las calles de la ciudad y tenía amistad, elogios para todo el mundo, el que se encontraba en la calle. Muy amigo de Emilio Suárez. Claro, con tu padre fundaron Publitur, allá por 1987 en Granada, y tuvieron la oficina de la iglesia de Jalteba, una cuadra al sur, en una esquina de la primera calle Sur Jalteba. Ahí, de 2 pisos. De 2 pisos. Ahí quedó Publitur. Pero ellos ya se habían conocido mucho tiempo antes aquí en Managua cuando trabajaron en publicidad. Tu padre manejaba carteras de la publicidad y mi padre era el que hacía los gráficos, los diseños, los dibujos. Interesante. Entonces es una amistad de muchos años. Te quería, en estos 500 años yo creo que se debe de hacer trabajos como, por ejemplo, las personalidades, personajes de historia, históricos, etcétera,
de Granada, ¿verdad? ¿Vos te acordás que en el año 2000, cuando don Panchito Mayorga estuvo al frente del Banco del Café, ¿verdad? Se hizo a nivel nacional todos esos personajes del siglo, ¿verdad? Y ahí se hicieron unos reconocimientos a personajes que tenían valor en cada localidad. En cada localidad. Entonces, claro, el quinto centenario tiene que ser una oportunidad en la que se hagan reconocimientos a personajes relevantes de la historia política, social, cultural, así como también a los personajes populares, ¿verdad? Porque hay una infinidad, por ejemplo, la Marucha es uno de los personajes, la Adela, porque ya la mamá... Estuve viendo algunos con René González, que él pasaba, ¿verdad? Sí, entonces René anduvo también haciendo un recorrido para ubicar esos personajes que son únicos y característicos de una localidad. Entonces se tiene que hacer eso, amén de otras actividades importantes que hay que hacer y que hay que planificar con mucho tiempo de antelación. Por eso yo he venido insistiendo a lo largo de estos 7 años anteriores en que la ciudadanía debe de asumir este reto. Se debe de formar una comisión ciudadana que conjuntamente con las autoridades correspondientes, tanto a nivel local como nacional, den los pasos para poder identificar y poder proyectar algunos, valga la redundancia, algunos proyectos que tengan trascendencia, no solo para la fecha del 2024, sino en adelante. Y una de las cosas que yo creo que podemos... ¿24 de? El 2024. 2024. Sí. Pero la fecha exacta, por ejemplo, el mes... Hay una discusión. Hay unos que plantean que es el 21 de abril del 1524 que fue fundada, y hay otros que plantean que fue el 8 de diciembre de 1524. Entonces hay todavía esa cosa que no está... Que es una de las partes que debe investigarse durante esta conmemoración. Pero convencionalmente se ha aceptado que es el 8 de diciembre. Ajá. O sea, el 8 de diciembre... Por eso es tan Mariana Granada. Por eso, y además la patrona de la ciudad no es la Virgen de la Asunción, que es de Jalteba, sino la Conchita, que se celebra el novenario diferente a como se hace en el resto del país. Es totalmente diferente. Allá no hay gritería, como hay en Masaya, como hay en Carazo, como hay en León, que la gente llega y grita. Allá si no te invitan a la Purísima en la casa, no te dan. ¿Verdad? El granadino es un poco más... No puedes llegar de paracaídas. No puedes llegar. Entonces, y lo celebra... Esa es parte de la personalidad de los granadinos. Sí, sí. El término fachento no sé qué vigencia tendrá hoy, ¿verdad? Quizás en el pasado, pero hoy no tiene vigencia, pero la tradición, vos sabés, se hace costumbre, y el hecho de que ahora no se celebran las Purísimas como antes, ¿verdad? Grandes convocatorias en casas con invitación y todo eso. Nos hemos quedado restringidos a la celebración del novenario en las calles, pero que con esta pandemia todo se ha transformado, pues ha variado. Ahora ya no es la procesión. A ver, hablamos de la personalidad, pero detengámonos un poquito. Describime al granadino, como se ha hablado, ¿qué es su personalidad? Bueno, yo he sostenido, yo tengo mi tesis alrededor, yo he sostenido que el granadino no le viene gratuitamente eso de sentirse muy, muy pagado de sí mismo, por no decirlo fachento, pues. Porque si vemos, por ejemplo, el entorno natural, está junto a un lago que es uno de los lagos más grandes de América, sí, ¿verdad? Tiene unas isletas, ¿verdad?, que son un paraíso en la tierra, y tienen un volcán, Mombacho, que es majestuoso, y de respaldo tendrá la laguna de Apoyo. Entonces, el entorno natural le da esa cierta calidad de sentirse muy, muy dueño de sí mismo. Y una arquitectura colonial. Y además la historia, y además la cultura, y además que es una ciudad, junto con León y Nueva Segovia, de las 3 primeras ciudades que, digamos, desarrollaron elementos culturales ya propios y combinados, mestizados. Entonces yo creo que el granadino es una persona que es muy chilero, ¿verdad? Es
irónico, sarcástico, Con huehuense. sí, y puya. O sea, cuando te da una broma o un chile, te puya. Entonces el granadino tiene eso. Ahí están unos Guzmanes, por ejemplo, la familia Guzmán, los machucachiles que decían, pues en el siglo pasado y antepasado. Era gente de mucho humor. El granadino es una persona de mucho humor. Pero estamos hablando de dos tipos de granadinos, aunque hubo una mezcla siempre muy interesante, el descendiente propio del español y el indígena nicaragüense. Fíjate que fueron muy pocos los españoles, ¿verdad? Más bien el producto del mestizaje y el ladino, en que se convirtió con el tiempo, con el pasar de los siglos, el componente o las personas que habitaban Granada. O sea, nosotros no podemos decir en la actualidad de que el granadino todavía, ¿verdad?, pertenece a las rancias linajes del comienzo. No, porque en el proceso de 300, 400 años hasta la independencia, ahí se produjo una transformación a través de el mestizaje y lo ladino en que se transforma el granadino. ¿Cuáles son los apellidos más visibles en Granada? Los Cuadra, los Zavala, los Chamorro, los Monterrey, ¿verdad?, los Arévalos. Hay todavía nombres y apellidos que quedan. Los Pregos. Los Pregos también jugaron un papel muy importante en la historia moderna republicana. Ellos tuvieron la primera fábrica. Una de las primeras fábricas de jabón. Industrias de jabón. Sí. ¿No? Te decía que una de las cosas importantes que tendríamos que lograr para este quinto centenario, y es algo que ya está avanzado porque comenzó hace varios años a través del Instituto Nicaragüense de Cultura y también otras instancias del gobierno, y es la declaratoria de Granada como patrimonio mixto de la humanidad, porque eso le daría otro estatus, ¿verdad? Le daría más visibilidad a nivel internacional y nos estaría facilitando que una vez que se dé el proceso de reactivación del país, de la economía del país, y se retome el turismo, que ha sido la fuente más importante en los últimos tiempos de Granada, pues vamos a estar en una situación más favorable porque tendríamos ya ese reconocimiento internacional como un sitio patrimonio mixto de la humanidad. Yo creo que eso es una de las cosas. ¿El mixto por qué? Por los elementos naturales que ya te había señalado. Ya. La porción el del lago, volcán, el lago, las isletas. sí. Entonces, esos elementos coadyuvan para que el sitio, junto con los elementos culturales e históricos, tenga una mayor relevancia. Pero creo que ha habido un intento, ¿verdad?, de alguno de declararlo, de solicitarlo. Yo te decía que ya hay un camino andado. Ajá. O sea, ya a través del Instituto Nicaragüense de Cultura se avanzó. Lo que pasa es que se estancó. O sea, ahorita está detenido. Ajá. Ese proceso. Pero patrimonio ya es cultural, creo, o inmaterial. Es la Catedral de Granada, ¿no? Bueno, hay varios edificios. ¿Cuáles son? Varios edificios. La ciudad tiene una connotación, pero también están las iglesias, la Merced, San Francisco, Catedral, están ya catalogados y además declarados como patrimonio de la nación. Sí. Y hay algunos inmuebles relevantes como la Casa Pelas, por ejemplo, la Casita del Recodo, ¿verdad? Hay otros elementos ahí que ayudan, la antigua estación de ferrocarril, la municipalidad. Son edificios que tienen importancia o relevancia artística, arquitectónica, y han sido declarados de patrimonio. ¿Qué sobrevivió a la quema de Granada por William Walker? ¿Qué es lo que sobrevivió? Bueno, el doctor Alejandro Barberena Pérez, que es uno de los biógrafos de la ciudad, dice que del incendio solamente quedaron 16 casas en pie. Y una de ellas es, por ejemplo, la casa donde vive el señor Silvio Sandino, frente a los bomberos en calle Corral y frente a donde está Unión Fenosa. Ese edificio es uno de los edificios más antiguos y es muy probable que la Casita del Recodo en el Palenque y el Hormiguero también sea uno de los edificios más antiguos. La Casa de los Lugos, esquina opuesta
a la Casa Pelas, en la esquina sur-oeste del Parque Central. Esa casa, que fue declarada por una comisión hace algunos años, 4 o 5 años, fue declarada como la casa más antigua. Esa casa se conserva igual a antes del incendio. Y un vestigio artístico es el portal de la Casa de los Leones, o casa de la Fundación Casa de los Tres Mundos. Entonces, esos son elementos, ¿verdad?, bastante significativos. Los muros de Jalteva, los muros de San Francisco, fueron algunos elementos que sobrevivieron al incendio del 22 de noviembre de 1856, ordenado por William Walker, y que casi destruyó toda la ciudad, lamentablemente. Pero los granadinos siempre han sabido mantenerse en el mismo sitio, porque se reconstruyó la ciudad sobre los viejos cimientos, y ahí persisten, y evocando un pasado que deberíamos de resaltar por su historia y por su importancia. Entonces tiene que, tu propuesta propone una comisión ciudadana sí, para que vayan preparando todo esto, porque debe de haber nuevamente videos sobre los 500 años, escritos, libros, etcétera, etcétera. Rescatar todos los nobles que hablamos, o las personalidades ilustres que han ocupado cargos, y también las del pueblo, ¿verdad? Claro, lo popular. Y una cosa que necesita Granada urgentemente, hay un archivo histórico, Macario Álvarez, que es municipal y que está funcionando en la Casa de los Leones, que este trabajo de rescate de ese archivo lo hizo el doctor Jorge Eduardo Arellano, que es uno de los grandes historiadores de este país y de Granada. Es granadino. Sí, es granadino. Entonces, es crear el centro de documentación de la ciudad de Granada, donde se pudiera concentrar obras que permitan, o sea, todo lo que se ha escrito sobre Granada, poder condensarlo y tenerlo ahí para que los investigadores, los jóvenes, los estudiantes puedan acceder y tener esa fuente para las consultas. Sí. Eso se necesita. Sí, el centro de documentación. Muy importante el centro de documentación. Bueno, Fernando, ¿algún último mensaje antes de concluir? Porque para que en el futuro tengamos más entrevistas, para que veamos cómo va un avance, podemos ir abordando algunos aspectos, la comida, por ejemplo. Hay gente que se llega a tirar su vigorón y su chicha, ¿verdad? Sí, en el parque o en el mercado. Sí, yo creo que sí podemos ir haciendo. Me voy a permitir un comercial para aquellas personas que les interese un poco conocer Granada. En el 2014, ¿verdad?, se publicó este libro por parte de Hispamer. Son fotografías de Granada de Roxana Lacayo y el texto histórico es mío, ¿verdad? Entonces, este es un buen material para todas aquellas personas que quieran conocer no solo las calles, no solo los edificios por fuera, sino la intimidad de los hogares que todavía tienen elementos como mobiliarios muy antiguos, obras de arte. Aquí aparecen fotografías. Cada casa tiene objetos antiguos. Sí, ahí, ¿verdad? Sí, es una maravilla. Todas las casas del centro histórico, ¿verdad? Pero también igual el mercado, la que vende verduras, el zapatero. O sea, es la ciudad viva. Porque si uno quiere tener una visión de esta ciudad, no solamente te vas a ir a lo del centro histórico, claro, porque la ciudad es toda, sí, es con su gente, es la ciudad, su arquitectura y su gente. Y sus recursos naturales. Entonces yo invito a que nos interesemos, los granadinos sobre todo, que viven en Granada, los que están en Managua y los que están regados por todo el mundo, porque el granadino ha sido trotamundo, ¿verdad?, que se convoquen alrededor de esta efeméride, porque es importante para celebrar la importancia de los 500 años.